resto sin patología aparente. Realizamos exámenes de laboratorio y dentro de todos los exámenes de laboratorio solicitamos glucosa venosa. Es un examen de más fácil adquisición, más rápido de hacer y que no tiene tanto compromiso. No necesita tanta preparación. Tenemos una glucosa de 128. Como tenemos que repetir esta glucosa, pedimos otro examen, podemos pedir un PTG o podemos pedir una nueva glucosa venosa en ayunas. Repetimos el estudio y tenemos un valor de 127. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? Diabetes mellitus tipo 2. Obviamente hay que ver todo el resto de cosas que tienen que tener. Diabetes mellitus tipo 2. Tenemos que ver que si el paciente ya tiene 127, ya es diabético y ya no hay marcha. Por lo tanto, tenemos todo el tiempo anterior para nosotros poder prevenir a que nuestro paciente llegue a estos valores. El segundo ejemplo, un paciente adulto joven va a la consulta por presentar polidipsia, poliguria, niega pérdida de peso. Es un paciente que consume gran cantidad de carbohidratos, gaseosa, al menos 5 mililitros al día, arroz en todas las comidas, poca cantidad de frutas, poca cantidad de vegetales, no realiza actividad física. El examen físico, un índice de masa corporal de 32 con acantosis nigricans, resto de examen normal. Nos comenta que le hicieron una recomendación de un familiar, se hace una hemoglobina glicosilada con un valor del 6%. ¿Con esto podemos descartar diabetes? Pues no. Como les decía, en el Ecuador no tenemos laboratorios que estén estandarizados. No todos los laboratorios están estandarizados, por lo tanto, no la podemos utilizar como una sola prueba para diagnóstico. ¿Qué realizamos exámenes? En el centro de salud, es lo más fácil, y nos da 120. Dos exámenes discordantes, tenemos una glicosilada de 6 y una glucosa en ayunas de 90, dos exámenes discordantes, por lo tanto tenemos un nuevo examen. Repetimos un nuevo examen. Pues si tenemos glucosa en ayunas, una glucosa en ayunas, una PPG, ¿cuándo? Al día siguiente, lo más pronto posible. Pedimos una prueba de glucosa venosa en ayunas. Tenemos una prueba. Dos pruebas, las cuales están alteradas de valores mayores de 125, diagnóstico diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo vamos a clasificar a la diabetes tomando en cuenta estos aspectos? Diabetes mellitus 1, 2, diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes. La diabetes mellitus 1 tiene gran cantidad de constitución genética. Muy importante la parte genética en esto. Va a ser una destrucción autoinmune de las células beta y va a llevar a una insuficiencia absoluta de insulina. Mientras que en la diabetes tipo 2 tenemos una pérdida progresiva de la funcionalidad y de la secreción de la insulina por parte de las células beta. Por lo tanto, estos pacientes van a ir perdiendo su función poco a poco. Y normalmente estamos en el contexto de insulinoresistencia. Un paciente insulino resistente poco a poco va perdiendo su función. La diabetes gestacional, por efectos del embarazo, por efectos hormonales, el embarazo se convierte en un momento altamente insulino-resistente que necesita gran cantidad de insulina. Podemos diagnosticar una prueba. ¿Cuál es la mejor en el embarazo? La diabetes la glucosa, la prueba oral de glucosa, que hay que ver criterios para el embarazo. Y otros tipos específicos de diabetes que son muy poquitos. Realmente en el porcentaje de pacientes diabéticos, lo más importante, la que más porcentaje tiene es la diabetes tipo 2 y los más chiquitos, pues aquí tenemos diabetes monogénicas, enfermedades del páncreas exócrino, enfermedades inducidas por fármacos, productos químicos o VIH. Dentro de la fisiopatología es muy importante saber por qué tenemos los síntomas clásicos. Recordemos que cuando nosotros nos alimentamos, vamos a ingerir grasas, carbohidratos y proteínas. Todas estas van a interactuar para intentar mantener una homeostasis, para intentar mantener un organismo regulado, con cantidad necesaria de todas las cosas e equitativa y que pueda funcionar adecuadamente. Entonces, a través de eso, nosotros vamos a pensar que comemos algo, ingerimos alimentos, aumenta la cantidad de ácidos grasos en sangre, aumenta la glucosa plasmática, aumentan los aminoácidos. Si no tenemos insulina,
va a haber una disminución de la captación de insulina en el músculo y en el tejido adiposo, una disminución de la utilización de glucosa. Por lo tanto, nuestro cerebro piensa que no estamos comiendo y necesitamos más energía. ¿Qué nos dice? Comamos más. Polifagia. Esta disminución de la utilización de la glucosa, más otros productos que van a pasar en el hígado, va a hacer que tengamos gran cantidad de azúcar en la sangre, hiperglucemia, y esta hiperglucemia va a llevar a una alteración de la osmolaridad plasmática y en el riñón, cuando se excede el umbral de filtración renal, vamos a tener glucosuria. Si hay glucosuria, aumenta también la salida de líquido. Y todo esto va a llevarnos a deshidratación. Aumento de la osmolaridad, deshidratación, polidipsia. Cuando nosotros no tenemos energía, nos acordamos en la parte de arriba, las proteínas, los aminoácidos, el pool de aminoácidos va a hacer gluconeogénesis para formar nueva glucosa. Por lo tanto, vamos a consumir músculo. Y las grasas van a tratar de darnos energía desde otra forma metabólica y consumimos grasas, por lo tanto, pérdida de peso. Es comprensible cuando lo vemos desde una forma más fisiopatológica. En la parte de la diabetes tipo 1, creo que esta de las muchas frases que puse, creo que la medicina es el arte de conservar la salud y eventualmente de curar la enfermedad ocurrida en el cuerpo. Esto nos dice Avicena hace un montón de tiempo. La diabetes tipo 1 no tiene cura. La diabetes tipo 1 hay que darle al paciente un tratamiento adecuado para que pueda tener una vida adecuada, una vida larga, sin mayores complicaciones. La diabetes tipo 1 es un trastorno que se produce por destrucción de la autoinmunitaria crónica de las células beta. Es un trastorno poligénico, depende en su mayor cantidad de daños del complejo mayor de histocompatibilidad. Normalmente ocurre en niños, pero también puede desarrollarse en adultos, así que no, la diabetes mellitus tipo 1 no es algo que ocurre solo en niños, también podemos ver adultos mayores que desarrollaron esto. Podemos cambiar un poquito el nombre, pero a la final hay destrucción autoinmunitaria de las células beta. ¿Cómo pasa esto? Tenemos ya nuestra predisposición genética. Esta predisposición genética se da porque tenemos haplotipos HLA, DR3 y DR4, o ambos, que están presentes hasta en el 40% de los niños con diabetes tipo 1, pero se presenta apenas en 2% de la población normal. A esto asociarle mutaciones del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces, tenemos un acontecimiento precipitante, puede ser una infección, puede ser un trauma, puede ser algo viral, y esto va a causar que nuestras anomalías inmunitarias se manifiesten, causando deterioro de la masa de células beta, que como vemos puede ser un deterioro que puede ir aumentando, disminuyendo en función de cómo nosotros lo vamos a ver. Esto vamos a ver en estadios que voy a explicar en la siguiente diapositiva. Cuando ya hay pérdida progresiva de la célula beta, para nosotros, a pesar de ser asintomática, podemos hacer exámenes en pacientes que tengan factores de riesgo. Y estos exámenes son los autoanticuerpos. Debemos tener 2 autoanticuerpos presentes para poder decir que tiene diabetes 1. ¿Cuáles anticuerpos? Anticuerpos contra islotes, anticuerpos contra ácido glutámico, anticuerpos contra insulina, antitirosinfosfatasa o transportador del zinc. Cualquiera de estos que sean 2, ya decimos tiene diabetes tipo 1. Poco a poco sigue deteriorando la función de la célula beta y ya tenemos una diabetes manifiesta con síntomas clásicos. En un principio va a haber proteína C, luego ya no hay proteína C. Se va destruyendo cada vez la célula beta y entonces nos acordamos cuando se forma la insulina, se forman en cantidades equimolares la insulina y el péptido C. Entonces, cuando ya no hay péptido C, ya no hay insulina, ya no tenemos células beta, ya el paciente va a necesitar insulina para sobrevivir. Insulina basal e insulina granulada. ¿Cuáles son las etapas de la diabetes? Vamos a tener una etapa 1, en la cual tenemos autoinmunidad, el paciente está normoglucémico, es un paciente presintomático, podemos tener anticuerpos. En el estadio 2, la autoinmunidad ya va llevando a deterioro de la célula beta, con disglucemia, es presintomático y podemos ver alteraciones en
en la glucosa venosa en ayunas, en el PTOG o alteraciones de la hemoglobina glicosilada. Y en el estadio 3 ya es una diabetes en la cual ya no tenemos célula beta, la cantidad ya no es suficiente para producir insulina, hiperglucemia, síntomas clásicos de diabetes. Dentro de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, hay que pensar que en la diabetes tipo 2 no es solamente la parte genética, también tenemos una parte epigenética enorme que influye en que el paciente desarrolle diabetes tipo 2, porque vamos a recordar, la diabetes tipo 2 empieza con insulinoresistencia. Entonces, esta representa alrededor del 90% de casos de diabetes en el mundo. La patogenia es compleja, está realmente desde la parte genética a la parte medioambiental y está representada por un consumo excesivo de calorías que provoca obesidad, un estilo de vida sedentario. Y fisiológicamente lo vamos a ver que se presenta por tres cosas: resistencia a la insulina en tejidos periféricos, secreción anómala de insulina y aumento de la producción hepática de glucosa. Podemos ver en el cuadrito en el cual un deterioro de la célula beta, hasta que nosotros encontremos síntomas, vamos a tener entre 8 y 5 años, entre 2 y 5 años al menos, para poder prevenir llegar a diabetes tipo 2. El diagnóstico se da con valores mayores a 126. Entonces, si tenemos 12 años de prevención, en nuestros pacientes obesos, en nuestros pacientes que tienen factores de riesgo de llevar, esta prevención es importante. Poco a poco va deteriorando la cantidad de células beta y vamos a necesitar, obviamente, terapia insulínica. Pero va a estar muy en relación a factores estresores, obesidad, sobrepeso, una dieta llena de hidratos de carbono y una actividad física reducida. Dentro del perfil de secreción de insulina, esto es súper importante, fíjense cómo en el cuadro en donde está la glucosa, vamos a tener que el páncreas trabaja adecuadamente para mantener valores normales de glucemia en pacientes normopesos y en pacientes obesos. Pero fíjense qué cantidad de insulina requiere producir el páncreas para mantener la glucosa normal en pacientes obesos. Es bastantísimo. Y este exceso de trabajo es el que le funde al páncreas al final y deja de funcionar adecuadamente. Vamos a ver en este ejemplo cómo el incremento de la glucemia en ayunas puede verse al inicio de la enfermedad y por eso es que necesitamos dos pruebas. Y también cómo la glucosa postprandial es la que primero cambia. Entonces pueden haber estos dos, pueden coexistir los dos y por eso necesitamos dos pruebas. O una glucosa en ayunas o una glucemia postprandial que puede ser mucho más sensible. Puede ser, insisto, mucho más sensible. Necesitamos los dos. ¿Y cómo va alterándose? Cómo la resistencia insulínica aumenta, cómo disminuye la función de incretinas y cómo poco a poco se va dañando la función de la célula beta. Dentro de la fisiopatología tenemos que recordar al octeto ominoso de De Fronzo, que toma como centro la hiperglucemia para dar el daño en cada uno de los tejidos. Daño pancreático, en el intestino, en las grasas, en el estómago. Entonces vamos a tener por esta hiperglucemia alteración en la función pancreática, disminuye el efecto incretina, disminuye los neurotransmisores, por lo tanto, a tener mucha más hambre, aumento de la producción hepática de glucosa, captación de glucosa disminuida en el músculo, resistencia a la insulina, alteración en la reabsorción renal de glucosa y alteración en el vaciamiento gástrico. El otro forma en la cual se podría explicar a la diabetes es con el Glorious-11, el cual toma a la célula pancreática como la que se daña con disminución de la función y disminución de la cantidad de la masa celular, por lo tanto, disminución de insulina como denominador final, y esto va a causar que genere hiperglucemia y se altere todo el sistema. Entonces, podemos entenderlo. ¿Y por qué es necesario entender cómo se altera todo el sistema? Porque en dependencia de cuál está alterado, nosotros podemos dar fármacos y cada uno de los fármacos va a actuar en uno de los puntos específicos de la fisiopatología del desarrollo de la diabetes. Creo realmente, como especialista en diabetes, como médico de familia, que la prevención, el cuidado, el tratamiento antes de llegar a la enfermedad, el enseñarles a nuestros pacientes a comer sano, a comer bien, a hacer ejercicio,
a ayudarles a ellos a entender que una vida saludable puede evitar muchas complicaciones, nos va a ayudar realmente como sistema de salud a disminuir costos en el tratamiento y realmente a tener una población más sana. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su excelente y clara exposición al doctor Darío Carrillo. Tenemos hoy por hoy dos interrogantes. Yo creo que se pueden resolver en este momento con la experticia del doctor Darío y paso a mencionar una de ellas. Sobre lo siguiente. Si bien en Ecuador no está estandarizado el uso de hemoglobina glicosilada para el diagnóstico, esta está autorizada y es válida para el seguimiento en nuestro país para establecer el cumplimiento de metas terapéuticas. Esa es una de las preguntas. Darío, ¿qué Y dirías tú? realmente creo que la guía del Ministerio de Salud lo dice claro, no se debe utilizar como diagnóstico, se debe utilizar como seguimiento. Obviamente nosotros damos una terapéutica y con esa terapéutica, metformina u otro fármaco, metformina como base, u otro fármaco, nosotros vamos viendo cómo nuestro paciente va cumpliendo nuestro tratamiento farmacológico, nuestra actividad física y nuestra nutrición. Y lo vamos a hacer un seguimiento con hemoglobina glicosilada. Obviamente, intentar realmente, si es que no tenemos en nuestros hospitales, que muchas veces sucede, que sea siempre en el mismo laboratorio, para tener una prueba al menos con el mismo esquema de cómo lo vamos siguiendo, porque entre laboratorio y laboratorio varía. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta respecto a diagnóstico de diabetes. Cuando tenemos dos pruebas discordantes, ¿qué prueba es la que vuelve a realizar? ¿La que le sale positiva para diabetes o la que sale con un resultado negativo? Si tenemos dos pruebas discordantes, realmente la prueba más económica que tenemos en el mercado y la prueba más fácil y que no necesita mucha preparación, a excepción de del ayuno de 8 horas de carbohidratos, es la glucosa en ayunas. Una prueba muy sensible es la prueba de tolerancia oral. Entonces, podríamos pedir una prueba de tolerancia oral, pero necesitamos estar preparados. ¿Cuál pedimos? Si tenemos dos glucosas en ayunas, una está negativa y otra está positiva, pidamos una PTOG o pidamos una hemoglobina glicosilada. O sea, intentemos ver qué tenemos dentro de nuestro rango de estudios dentro de la unidad para poder pedirlas. En mi centro de salud solo tenemos glucosa en ayunas, entonces pues pido 3 glucosas en ayunas y voy a tener 2 glucosas alteradas al menos. Si tengo un paciente con acantosis nigricans, con obesidad, con antecedentes familiares de diabetes, realmente tengo que pensar mucho en lo que está pasando por detrás. Puede ser que no me altere todavía al 128, 130, pero ya tengo muchas cosas por detrás que me dicen, hey, esto es diabetes y se va a complicar de aquí a poquito. Ya. Muchas gracias, Darío. Vamos a reservar las preguntas que se están acumulando y muchas gracias. Continúen con sus inquietudes por el chat que está disponible para ahora que ya son las 20 horas en punto, continuar con la siguiente exposición. Desde luego, el doctor Carrillo nos va a ayudar todavía disponible para el final de las conferencias, recapitular las interrogantes que nos hayan quedado. Muchas gracias, Darío, por tu intervención. Siempre lucido. Muy amable. Tengo el honor ahora de presentar también a otra persona, colega muy conocida en el ámbito de la nutrición, diabetes y obesidad. Ella es la nutricionista Patricia Moreno, con el siguiente tema que será rol del educador en diabetes. Ella es nutrióloga por la Universidad Internacional del Ecuador, en la Universidad de Barcelona. Realizó su maestría en pedagogía con mención social en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estudió su maestría en diabetes y obesidad en Lima, Perú, y es educadora de diabetes certificada por la Federación Internacional de Diabetes y la Asociación Colombiana
de Diabetes. Actualmente se desempeña en la Fundación para el Desarrollo Integral, SPOI, como coordinadora de contenido, investigador y desarrollo de programas de educación. También es consultora externa para diversas empresas privadas como ERI, Guayaquil, Metropolitan Twin. Y bueno, quienes la conocen sabemos también de su valía científica y estamos encantados de tener su intervención en esta noche. Muchas gracias, Patricia. Bienvenido. Doctor, muchas gracias. Buenas noches con todos. Espero que me escuchen bien y no se esté cortando la señal. Voy a compartir la presentación. Perfecto. Un momento. Que algo pasó por aquí y no le encuentro a mí. Ok. Listo, ¿me confirman si se ven, por favor? Se ve, perfecto. Listo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me han dado un tema que me apasiona, un tema que creo que es muy necesario, y el doctor dio un preámbulo del significado del educador, de lo que vamos a hablar el día de hoy, de la importancia que tiene en el tratamiento y en el control de sus pacientes, y sobre todo del trabajo en equipo que hay que tener. ¿Por qué es importante enseñar a las personas con diabetes? Por 4 puntos indispensables. Primero, porque hay que ayudarlos a comprender la enfermedad y sus complicaciones. Los pacientes vienen con conocimientos errados alrededor de la enfermedad, con muchos miedos, muchos mitos. Hay que educarlos para que adquieran prácticas adecuadas en el manejo de su tratamiento. Hay que ayudarlos para que entiendan la importancia también del autocuidado, de la responsabilidad que este conlleva, y darles sobre todo herramientas prácticas fáciles, de fácil comprensión, de un buen manejo para obtener un adecuado autocuidado y evitar cualquier complicación. Estas 2 frases realmente son indispensables en el tratamiento cuando hablamos del rol que cumplimos los educadores, y es que la educación para las personas con diabetes debe ir más allá de indicarle lo que hace el páncreas, de hablar de porciones de alimentos y del ejercicio, sino también conceptos como ponernos en el puesto de este paciente, crear una empatía adecuada con este paciente para poderlo entender y sobre todo saber cómo solucionar sus miedos. La educación debe tratar los verdaderos aspectos reales de la diabetes sobre las personas en términos emocionales y prácticos, así también como físicos. Pero nosotros, el personal de la salud y los técnicos que hacemos diabetes, debemos ofrecer ese acompañamiento seguro que tenga el paciente, que lograr una buena empatía con él, una buena relación, para que este paciente obviamente adquiera el conocimiento de una manera adecuada y así lleve una enfermedad, un tratamiento lo más estable posible. La educación es una herramienta clave en el tratamiento tanto de diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 incluso nosotros podemos ser clave para prevenir el avance de esta enfermedad. Justo cuando el doctor hablaba de prediabetes, exacto, en la prediabetes o en este paciente que no tiene prediabetes pero tiene sobrepeso o obesidad, estamos los educadores antes de hora para evitar que este paciente desarrolle la enfermedad. Y obviamente en los pacientes que ya tienen la enfermedad, tanto tipo 1 como tipo 2, estamos para evitar las complicaciones, para que el deterioro orgánico llegue lo más tardío posible. El tratamiento efectivo de la diabetes está más que comprobado que va más allá de la medicación. El médico puede tener un excelente tratamiento, una excelente insulina, un adecuado medicamento, pero si no le educamos al paciente en el uso, en las técnicas, en la responsabilidad que lleva y le motivamos para que se adhiera a este tratamiento, muy difícilmente el paciente va a lograr una adherencia adecuada. La adherencia al tratamiento va más allá tiene que ir en base al esfuerzo y la dedicación y responsabilidad de un grupo de personas. Y aquí empiezo diciendo de los médicos, ¿sí? Del grupo multidisciplinario que debe abordar a este paciente. Hablamos del médico, de la nutricionista, de la enfermera, del paciente de la familia y del educador.
Si nosotros en conjunto trabajamos, pues aseguramos un buen tratamiento en este paciente y evitamos complicaciones futuras. A través del proceso educativo, lo que fomentamos es que el paciente se sienta cómodo tomando la responsabilidad de él para el manejo de su enfermedad. Lo que queremos es que finalmente el paciente se sienta seguro de él manejar su enfermedad. Las personas necesitan obviamente soluciones simples para problemas muy complejos. Entonces, aquí hay que tener claro que los pacientes escuchan lo que ustedes les dicen, lo que los médicos le dicen, le hablan de la dosis de la metformina, le hablan de la dosis de la insulina, de las unidades y demás, pero realmente el paciente escucha, pero hace bajo sus propias conclusiones, ¿sí? Bajo lo que él entendió. El médico, como dije, puede darle el mejor tratamiento, pero si su paciente no recibe herramientas fáciles para controlar su enfermedad, este paciente no hará nada de lo que usted ha dicho en la consulta. Existe un alto poder en compartir experiencias con personas que tengan la misma situación, y aquí es donde ocupamos el papel los educadores. Los educadores, yo siempre digo, somos el lazo entre el médico y el paciente, y nos transformamos realmente en amigos del paciente, porque es muy fácil, al menos en mi experiencia, es fácil que el paciente me llame a mí y que yo le conteste que tal vez el médico. Entonces nos volvemos como que el teléfono entre el médico y el paciente, y formando grupos de apoyo también entre otros pacientes y nosotros siendo la guía, permitimos que estos pacientes intercambien experiencias, tengan dudas, establezcan dudas que tengan de la enfermedad y se sientan con menos temor de preguntarle al médico en la consulta. La educación grupal tiene un efecto muy positivo en este caso. Yo sé que muchos médicos especialistas en diabetes y que aparte hacen un curso o una especialidad en educación en diabetes, perfecto, lo hacen, pero realmente, ¿qué tiempo tienen ustedes tal vez para su paciente y llegar a la educación? Realmente muy poco, porque tienen un montón de pacientes afuera y ustedes quisieran tal vez tener 1 hora, hora y media de consulta con su paciente para esclarecer dudas, pero no lo van a poder hacer, sobre todo si están en el sistema público. Es bien difícil, su cita es realmente de 15 a 20 minutos y lograr una educación es difícil. Entonces, crear una red de apoyo con el grupo de pacientes con diabetes y con educadores formados, permitimos a todo nivel una buena adherencia en los pacientes. Y aquí entra la educación terapéutica, que nos aborda aspectos psicosociales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comprender lo que comprende el paciente. Debemos entender cuál fue el grado de conocimiento que llegó a él después de hablar con el médico. Según la Organización Mundial de la Salud, la educación terapéutica es un proceso educativo que va integrado en el tratamiento de la diabetes. ¿Para qué? Para facilitar a los pacientes con diabetes y a la familia a que crean competencias y herramientas adecuadas para que sean capaces de llevar su enfermedad. Se pretende entiendan la diabetes y lo integren en su vida diaria. Como decía el doctor, hay que actuar en conceptos básicos de estilo de vida. Entonces, y que ese nuevo estilo de vida que llevan los pacientes, porque si bien sí, la enfermedad no tiene cura y vamos a tener quizá muchas complicaciones de aquí a largo plazo cuando nos diagnostican, pero si entendemos lo que nos hace daño y estamos seguros de que podemos cambiarlo, vamos a integrar en nuestra vida y vamos a conseguir un adecuado cambio en el estilo de vida y también fomentando la autonomía en el paciente. Dentro de la educación es importante abordar estos 3 conocimientos, estos 3 puntos. La primera, el conocimiento. Sí, usted debe preguntarle al paciente, el educador debe preguntarle al paciente qué sabe de la diabetes, qué sabe de la insulina, qué sabe del páncreas y de manera práctica, sencilla y súper básica, indicarle el trabajo de cada uno de estos, porque yo creo que cuando el paciente entiende realmente la enfermedad como tal, no hablando de la fisiopatología y todo, porque eso ustedes lo entienden, pero su paciente no, sino en formas básicas como qué es la insulina, qué es la glucosa y qué hace el páncreas, realmente entienden cuán importante es cuidar su enfermedad, porque se va a dañar, porque va a complicar otros órganos y demás. Aparte, preguntarle ¿qué le motiva a llevar un buen control en su enfermedad? Puede ser sus hijos, puede ser su esposa, pueden ser sus nietos, pero es indispensable preguntarle al paciente como,
¿Qué le motiva a llevar controles adecuados de su glucosa? Debemos tener un objetivo, un fin, y eso al paciente hay que inculcarle, porque muchos de los pacientes llegan a nuestras manos realmente deprimidos y entonces no encuentran una motivación para seguir con su vida cotidiana. Y finalmente debemos saber las prácticas que están llevando, prácticas buenas como malas, y que podemos en ese sentido pues ir educando para que corrija estas prácticas. Entonces lo que pretendemos es crear un empoderamiento en el paciente. ¿Y qué es el empoderamiento? Que él se apropie de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud dice que es el descubrimiento de la capacidad innata de cada persona para ser responsable en su propia vida, es decir, en su enfermedad. Y obviamente nos permite que el paciente tome decisiones adecuadas para él, ¿sí? Con la ayuda de nosotros. Dentro de este proceso de educación, ¿qué aseguramos? Primero, un aumento del conocimiento. No vamos a hacerle un médico endocrinólogo al paciente, pero que sí sepa lo básico de la enfermedad y cómo estos conceptos básicos interactúan entre sí para que él tenga una mejoría en su enfermedad. Segundo, que hay un manejo eficaz. Si educamos adecuadamente en la técnica de inyección, si le damos claves básicas y fáciles de comprensión en cuanto a la alimentación, obviamente vamos a tener un manejo adecuado de la enfermedad y así vamos a disminuir las crisis de la enfermedad, tanto hipoglicemias como hiperglicemias. Y finalmente, ¿qué es lo más beneficioso? Que este paciente irá a la emergencia menor número de veces. Y aquí algo curioso es que cuando logramos que este paciente se sienta en una adecuada relación con nosotros como educadores, incluso este paciente te llama en una emergencia que puede ser nada, ¿no? Pero para él es muy, muy importante y cree que debe ir a una sala de emergencia. Y realmente, sobre todo en este momento, que es peligroso ir a una sala de emergencia en nuestros pacientes con diabetes, te llama a ti y logras sacarle a este paciente sin necesidad que busque, que pise una sala de emergencia. Y eso es lo bonito de lograr tener una adecuada relación con este paciente y obviamente con el resto del equipo médico. Así vamos a permitir a toda costa, con estos escalones que les indiqué, un cambio en el comportamiento del paciente y una mejor aceptación y obviamente disposición para mejorar y cambiar los hábitos inadecuados. ¿Cómo lograr ser un buen educador? Puedo hacer de acuerdo a mi estilo, y aquí digo algo, pero sin perjudicar al paciente. Muchas veces caemos en el error, tanto nutricionistas como educadores, de tal vez dar recomendaciones bajo nuestro poder adquisitivo o nuestra formación académica, o porque damos por hecho que el paciente lo debe hacer de una forma. Pero no nos podemos olvidar que el paciente tiene una vida muy distinta a la de nosotros. Entonces, cuando llegamos a ser un buen educador, es aquel que escucha y que crea recomendaciones adaptadas al estilo de vida de este paciente, a sus miedos, a sus interrogantes, a su conocimiento, y le damos herramientas que se adapten a él. Todo con acuerdos, siempre. Bueno, vamos a crear objetivos y crear acuerdos y crear compromisos es lo más importante en cada sesión. La idea principal detrás de la educación sobre la diabetes es establecer formas para lograr resultados de salud óptimos en cada persona, así como también en la familia. Es necesario crear educadores certificados que tengan la responsabilidad de enseñar a los pacientes las complicaciones de la enfermedad, herramientas básicas de cómo llevarlas estas, para que sea una vida lo más llevadera posible. Entonces, aquí hay que aclarar que obviamente enseñar es un proceso difícil, y más aún en los adultos. Los niños con diabetes tipo 1 realmente captan muy rápido el conocimiento, se adhieren muy rápido a los cálculos, pero cuando abordamos a un paciente adulto, adulto mayor, con muchos mitos, con muchísimos conceptos errados en su cabeza alrededor de la enfermedad, es difícil y se vuelve un proceso tanto racional como emocional. Entonces sabemos que el evento de la enseñanza va a tener dos lugares entre dos expertos. Las personas tienen diferentes tipos de aprendizaje y los adultos aprenden de acuerdo a lo que a ellos les conviene, si van a recibir algo a cambio y si esto les conviene o no. Y entonces este proceso realmente llega a ser en muchos de los casos dolorosos, porque incluso los pacientes adultos mayores sobre todo pueden darse con
herramientas que nos permiten evaluar el estado de los pacientes y así determinar también cómo abordarlos. Hay incluso una herramienta, el DAWN, por ejemplo, que aborda las áreas problemáticas de la enfermedad. Entonces es un cuestionario que tiene pues 20 puntos. Cada pregunta tiene una calificación de 0 a 4. 0 no es un problema y 4 es un problema grave. Se suman, se multiplica por un número base y se obtiene una calificación sobre sí. Fácil de abordarlo si hay un punto fácil de abordarlo en cuanto al tratamiento farmacológico, e incluso también podemos identificar si hay una negación completa del paciente que pueda significar actuar de otra forma con otros profesionales. Tenemos el cuestionario IMEVIT, bueno, que nos permite también identificar el estilo de vida de los pacientes de una forma más fácil. Yo realmente, cuando van a la consulta, sí les hago el recordatorio de 24 horas en cuanto a la parte alimentaria y también un breve cuestionario de frecuencia alimentaria y de hábitos, que es bastante parecido a este. Este es muy fácil de realizarlo. Todos estos lo encuentran en internet, pero nos permite ver los hábitos inadecuados y cómo podemos, pues, corregir aquellos hábitos. También tenemos el cuestionario de Morisky-Green, que vemos qué tan adherido está el paciente en la parte farmacológica. Y eso también es importante porque a veces yo puedo hacer una dieta, saber que el médico dio una prescripción farmacológica excelente, pero algo pasa y no logramos identificar tanto el médico como yo lo que está pasando. Pasan por procesos de ansiedad, de mucho miedo. Cuando estos pacientes empiezan a tener glicemias bajas o altas y creen que han hecho pues realmente nada distinto a su vida diaria, va a crear ansiedad, miedos, y eso realmente una herramienta para identificar el estado del paciente y si es adecuado o no derivar a este paciente. Yo siempre pongo énfasis en que no sabemos todo. Realmente yo no soy endocrinóloga, no soy médica, entonces no me voy a poner a meterme en las unidades de insulina, si bien puedo saber, tener conocimiento de corregir, pero esa no es mi área. Así como tal vez el médico, pues meterse en la parte nutricional y hacer el conteo tal vez de carbohidratos que aprendió muy poco, no sea su área. Y realmente el trabajo de este paciente debe ser multidisciplinario. Todos debemos hacer para lo que estudiamos y todos estar en contacto unos con otros. Y ese es un problema aquí gravísimo que tenemos. La educación empieza con nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender del paciente, aprender de sus conocimientos y explorando lo que él sabe, vamos creando las mejores herramientas de él, para él, y también viendo cómo lo podemos entender
y qué es lo que falta en este paciente para lograr el objetivo que el médico quiere. Un especialista en educación y cuidado de la diabetes es una persona maravillosa, y no lo digo porque soy educadora, sino porque realmente el educador del paciente con diabetes debe estar desde el diagnóstico y debe estar para ayudarlo a entender, para empujarlo, para comprometerlo. Este ser maravilloso, este educador, aparece cuando el paciente tiene dudas, tiene miedos, y debe ser esta herramienta de orientación y apoyo no solo para él, sino también para la familia. Cuando tenemos un paciente tanto con diabetes tipo 2, adulto, que llega con los hijos, es igualmente importante hablar con la familia que como lo hacemos con el paciente tipo 1 que llega con sus papás. El cambio viene de adentro. Nosotros no podemos cambiarlo y ustedes no pueden cambiar a su paciente, pero sí podemos desarrollar una forma adecuada de nosotros mismos, creando empatía con nuestro paciente, creando una buena relación con nuestro paciente. Hola, hola, Ari, ¿nos escuchas? Sí, yo Está sí. silenciado école, ya Ajá. está tu micrófono mejor. Sí, yo sé, Porfa, se cortó unos 3 minutos. ¿Podrías recapitular un poquito de hace unas 1 o 2 diapositivas? Estabas en la parte de lo fundamental que es el educador en diabetes, que es una persona maravillosa, fundamental, básica en el equipo que rodea o que está junto a la persona que vive con diabetes, por favor. Sí, así es. Bueno, qué pena que se haya cortado. Decía que realmente nos volvemos ese lazo de apoyo, no solo para el paciente, no solo para la familia, sino para todo el entorno de este paciente con diabetes, y que aparte es indispensable que sepamos que debemos educar bajo nuestro propio estilo, pero sin olvidarnos de este paciente, de cómo lograr cambiar su estilo de vida y sobre todo darle un apoyo emocional desde el inicio. El educador se vuelve de todas las áreas, se vuelve un poquito de médico, se vuelve nutricionista, se vuelve enfermero y se vuelve también psicólogo. Un educador bien formado es aquel educador empático que está siempre abierto para su paciente, siempre abierto para el médico, y realmente yo les decía al inicio, a mí me apasiona este tema porque creo que falta muchos educadores en el país y falta mucha ayuda para los médicos. Ustedes no tienen el tiempo para poder abordar todo esto que es muy necesario en el paciente. No sé si se escuchó, doctor Salazar. Sí, sí, se escuchó, Pati, se escuchó. Excelente. ¿No tenés más diapositivas por ahora? Hola, hola. Tu micrófono está en silencio. Sí, ¿Nos no, ibas a están compartir? todas las diapositivas. Ya, fenomenal, fenomenal. Muchísimas gracias. Tenemos una interrogante
que yo quisiera que Patricia nos haga el favor de aclarar. Tiene que ver respecto a el rol de del educador. Con este papel tan fundamental y tan cercano a las personas que viven con diabetes, ¿cómo se evitaría o qué técnica o de qué manera nosotros podríamos hacer que el paciente no termine dependiendo del educador en diabetes, sino más bien empoderándose, no generando un vínculo negativo, sino un vínculo constructivo? ¿Qué es lo que tú nos recomendarías en ese sentido, por favor, Pati? Sí, realmente el proceso de la educación, ojo, tiene varios pasos, ¿sí? Y dependiendo cómo este paciente va logrando sus objetivos, siempre vamos guiándole a que él tome sus propias decisiones. Cuando diagnostican a un paciente con diabetes y me lo refieren a mí personalmente, hacemos como sesiones de una vez a la semana por poco en el paciente y vamos viendo cómo lo vamos soltando poco a poco. Dentro de la parte, pero siempre dándole la seguridad de que él cuenta con nosotros en cualquier emergencia que lo tenga. Pero es un proceso largo, más aún también dependiendo de la edad, hay que pues estar un poquito más de cerca con el paciente, el ir aplicando estos pequeñas pruebas de cuánto ha ido aprendiendo de la enfermedad y también motivándole y premiándole en cierta forma en lo que ha alcanzado, también crea en él mayor seguridad. Entonces, de esta forma se sienten como más seguros y nos van dejando de lado. Pero es un proceso largo, es un proceso que va, también depende de cada paciente. Yo justo cuando hacía esta presentación y mi esposo estaba al lado, me decía, pero tú hay veces que no le sueltas a tus pacientes y entonces pasan un montón de meses llamándote todos los días por la misma pregunta. Y sí, y nos volvemos un poquito paternalistas y sí hay que tener cuidado, pero realmente cuando también somos muy inteligentes en cómo premiar y bajo cada objetivo que va alcanzando él, se va sintiendo más seguro y va poco a poco él tomando sus propias decisiones. Pero realmente, doctor, es un proceso muy largo, de mucha paciencia y de mucho trabajo en equipo, ¿sí? Cuando yo premio a mi paciente, pero tal vez va donde el médico y tal vez lo castiga por cualquier otro punto, paramos en este proceso. Entonces, realmente es un trabajo en equipo de mucha empatía, mucha paciencia y mucho corazón, sobre todo. Buenísimo, Pati. Una pregunta puntual que me parece importante, relevante que tú nos ayudes a resolver. En el caso específico de un paciente adulto mayor que se deja influenciar por terceros y no lleva adecuadamente su tratamiento, ¿cómo podría el educador contribuir a que se generen, se eviten estas distorsiones de terceros y que se llegue a objetivos terapéuticos? Realmente, esos casos son, yo creo que en el 99% de los pacientes. Sobre todo a mí me pasa cuando el doctor ya cambia del antidiabético oral a una insulina. ¿Sí? El vecino, el tío, todo el mundo le dice, no, eso te va a dejar ciego, eso te va a hacer peor o ya estás peor, entonces evita ponerte que va a ser más complicado. Es muy necesario, de una forma muy básica, sí explicarle lo que hace, por ejemplo, en este caso específico, este ejemplo de la insulina, lo que hace la insulina en el cuerpo. ¿Sí? Que no lo va a matar, sino que tratamos de evitar alguna complicación a futuro. Entonces, hay que partir por la parte científica, el conocimiento, explicarlo de una forma básica, qué está haciendo este cambio o este punto específico en la enfermedad, y también ir creando, ayudando con experiencias de otros pacientes. Entonces, por eso es que estas redes de apoyo, estos grupos de apoyo, en donde el educador se vuelve el guía entre ellos, sería excelente en este caso de los pacientes. Y ahí me va súper bien, por ejemplo, en pacientes adultos mayores, que muchas veces no es el paciente, sino es el entorno familiar, que no está de acuerdo con el tratamiento o tiene miedo y él no decide darlo, incluimos a otros pacientes que tengan el mismo perfil y que compartan sus experiencias y conocimientos. Pero siempre sí hay que partir por la parte científica, ¿no? Hay que explicarle de una manera clara lo que abarca ese tema y las complicaciones que podría llevarse si es que éste continúa con esos hábitos. Pero la red de apoyo es esencial.
Muchas gracias, Patti. Yo creo que van a seguir habiendo interrogantes. Se cumplen las 20:30 horas en punto y vamos a seguir con nuestro siguiente expositor. Le voy a dar paso al doctor Rommel Narváez, que ya nos está acompañando. Muchas gracias, doctor. Él va a exponer el tema herramientas de empoderamiento en diabetes. El doctor Rommel Narváez es abogado de los tribunales de la República por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Cuenca. Además, es coach internacional y experto en programación neurolingüística y empoderamiento personal por el International Sensa College de Miami, Estados Unidos. Y pues estamos todos atentos a esta parte importantísima en el cuidado de las personas con diabetes y en general en la relación médico-paciente de todas las personas que conformamos el equipo de cuidados en salud. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a todos los médicos y al personal de salud que han trabajado durante toda esta pandemia para que nosotros estemos aquí presentes. Nos han cuidado, nos han dado todo su cariño, su amor y su profesionalismo. Eso ha permitido que estemos aquí presentes y que podamos compartir con ustedes este tema tan importante que es las herramientas de empoderamiento en la diabetes. En realidad, estas herramientas de empoderamiento no solamente son para personas que padecen de diabetes. Estas herramientas de empoderamiento es lo que actualmente se está utilizando en el mundo, ya que anteriormente teníamos lo que se llamaba la motivación. Habían coach o motivadores que llegaban a dar sus conferencias y nos daban una motivación que nos podía durar unos 8 o 15 días, pero no nos empoderaba de verdad. El empoderamiento es llegar a creértelo, a saber quién eres tú, qué eres capaz de hacer y qué es lo que puedes obtener. Vamos por la parte formal, que es el objetivo general de esta conferencia, la cual es establecer una clara visión del desarrollo humano en el participante, apoyando los esfuerzos para su implementación en todas las áreas de salud, dirigido a quienes atienden pacientes con diabetes, por medio de la solidaridad y valores, ajustando los sistemas políticos y procedimientos, compartiendo la información, estimulando la comunicación en todas las direcciones, suministrando el entrenamiento y los recursos necesarios, aplicando el método andragógico vivencial. ¿Cuál es el método andragógico vivencial? Es enseñar a los mayores. ¿Y cómo enseñas a los mayores? A los mayores enseñas jugando. ¿Y cómo puede el mayor retener esta educación? Es cuando lo vive, cuando es vivencial. Nosotros podemos leer un libro de motivación, y la verdad es de que sí, te va a llegar, pero pasado un tiempo, tú te olvidas lo que has leído y te olvidas lo que te estaba motivando. Versus a que si tú vives esta experiencia, va a ser difícil que te olvides. ¿De acuerdo? ¿Tú recuerdas cuando diste el primer beso a tu novio o a tu novia? Es difícil olvidarlo. ¿Por qué lo vas a olvidar? No lo vas a olvidar nunca, porque fue vivido, lo sentiste, es vivencial. Es por eso que este tipo de talleres se dan de forma vivencial, con la presencia de las personas, donde puedes interactuar, donde puedes trabajar, donde puedes saltar, correr, reír, llorar, y donde puedes abrazar, donde puedes expresar tus sentimientos, donde tú como ser humano
puedes demostrar a otro ser humano que tienes empatía, que tienes cariño, que tienes amor. Tener la capacidad de dar y recibir amor. Es por eso que durante toda la exposición yo voy a dar ejemplos de personas que vivieron estas experiencias, ya que estamos en una conferencia virtual y no podemos sentir la experiencia en realidad. Pero vamos a hacer todo lo posible para que tú puedas sentir lo que este ser humano en algún momento lo sintió. Seguimos con la parte formal, con los objetivos específicos. Identificar los principios y ventajas que ofrece el empoderamiento con el fin de facultar el talento humano del participante y asegurar el mejoramiento continuo. Desarrollar un plan estratégico para elevar y valorar la autoestima del ser humano, considerando los principios de la administración del cambio, acordes con las características de la institución en la cual se desenvuelvan. Fomentar la eficacia y eficiencia del personal en el desempeño de su puesto de trabajo, estimulando su perfeccionamiento profesional y fortaleciendo su contribución dentro del equipo de trabajo al logro de la misión, visión, objetivos y estrategias de la institución en la cual se desenvuelve. Relacionar al sistema de gestión de desarrollo institucional con el de recursos humanos bajo el concepto de servicio en excelencia. Aplicar empoderamiento en el ejercicio de su liderazgo a través del conocimiento de los conceptos básicos y la metodología de implementación de dicho modelo, con el fin de crear un ambiente de responsabilidad y apoyo por medio del cual el talento humano de la institución en la que trabajan sea facultada para dar lo mejor de sí mismo. Identificar diversas herramientas de desarrollo humano que puedan ser utilizados en la implementación y perfeccionamiento del trabajo individual colectivo. Vamos a los contenidos. Mi nombre es César Rommel Narváez Montenegro, soy abogado de profesión, coach con acreditación internacional. Soy de la ciudad de Tulcán, Cachi, muy orgulloso de ser 04, de ser de la tierra de Chicha Carapaz. Y mi presencia aquí obedece a una invitación de parte de mi médico para darles una conferencia desde el lado del paciente, porque yo he sido diagnosticado con diabetes desde el año 2015, en octubre del 2015. Estos son los contenidos que vamos a ver esta noche. Modular conversaciones de grandes grupos para producir amplias convivencias, alineamientos y resultados. Diseñar soluciones integrales dirigidas a las necesidades de la institución. Entusiasmo ayudando a otros a tomar un nuevo horizonte en la vida. Mejorar las habilidades de comunicación, incrementar la habilidad para identificar soluciones a problemas, incremento de la satisfacción en el trabajo. En el primer punto lo vamos a desarrollar desde el liderazgo de equipo. He considerado que debemos formar equipos de personas que tenemos diabetes y el médico tratante nos pueda apoyar para nosotros poder conseguir nuestros objetivos, lograr nuestros objetivos. Voy a dar un ejemplo práctico que podemos aplicarlo a nuestra realidad como diabéticos. Richard Carapaz. Richard Carapaz en el Giro de Italia. Richard Carapaz en el Giro de Italia era un hombre comprometido, tuvo un compromiso consigo mismo. Pero ese compromiso que hizo él no lo podía hacer solo, sino tenía un equipo de trabajo que lo pueda ayudar a conseguir
sus objetivos. Lo que hizo durante la competencia es tomar riesgos. Tomó riesgos, se arriesgó, perdió el miedo a ser campeón y, lógicamente, pidió apoyo. Tuvo el apoyo de sus compañeros y él dio apoyo a sus compañeros. Recordemos que Richard Carapaz es un ciclista que en el Giro de Italia estaba como segundo, como gregario, que se llama, quien estaba de apoyo a un líder, que estaba en primer lugar. Pero se retiró el líder y él se dio cuenta que tenía la capacidad de poder ser campeón, seguir adelante. Esto demuestra de que no solamente a la persona que la eligieron como líder puede llegar a conseguir el objetivo, sino que todo el grupo puede conseguir este objetivo, pensando diferente, teniendo y caminando, en este caso literalmente pedaleando en un camino ganador. La filosofía organizacional de parte del equipo es quien dirige a este equipo. En este caso sería el médico, quien dirija al grupo y pueda encaminarlo a conseguir un objetivo. A conseguir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Que todos podamos manejar nuestra condición de diabetes, que todos podamos ser disciplinados, de poder cumplir con todo lo que el médico nos indica y conseguir el objetivo principal. Tenemos la interacción primordial entre los seres humanos. Tomar conciencia de que solo no podré lograrlo. Lo que estamos diciendo, solo no lo vas a lograr. Aquí aporta mucho lo que es tu familia. Cuando tu familia te apoya, como un equipo. Cuando en la casa se enteran de que estás con diabetes y que debes seguir una dieta y tu esposa, tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tus padres te apoyan en tener este objetivo. ¿Cómo te apoyan? Teniendo la dieta todos. Si te tocó alimentarte con vegetales y frutas, pues vamos todos con vegetales y frutas. Y te das cuenta que solo no lo vas a lograr. Necesitas pedir apoyo. Es por eso que en la diapositiva podemos ver lo que dice: siento la necesidad de interrelacionarme con los demás. Tienes esa necesidad de poder conocer gente que tiene tu misma condición. Y por eso, reitero, qué interesante sería tener grupos de personas que tenemos la misma condición y todos llegar a un objetivo común. Entusiasmo ayudando a otros a tomar un nuevo horizonte en la vida. Tener la capacidad de dar información y recibir información de mi forma de ser. Aceptar cómo me ven los demás y cómo yo veo a mis pacientes. En definitiva, ser empáticos. Ya lo había dicho la doctora Patricia Moreno sobre ser empáticos. Yo recuerdo haber visto alguna vez una película en la cual un médico, Patch Adams, estaba en primer año de medicina y él fue al hospital donde estaban trabajando los alumnos de tercer año de medicina.
Y hubo una paciente de diabetes en la cual el médico, que era el maestro, el profesor, estaba indicando su condición física. Y entre muchas cosas que planteaba, manifestó de que la señora tenía diabetes y que le iban a cortar una pierna. Y fue tan frío el asunto que la señora prácticamente se moría solamente por escuchar esa noticia. Todos los alumnos tomaban nota y Patch Adams le hizo una pregunta al médico. Le dijo, ¿cuál es su nombre? Preguntaba, ¿cuál es el nombre de la paciente? Y por supuesto el médico no lo sabía. Durante toda la película tú te puedes dar cuenta de que este personaje, que es real, se preocupaba más por el asunto emocional de sus pacientes, para de esa manera poder atenderles físicamente y poder dar solución a sus problemas. Lo que te quiero decir es de que debemos ponernos en los zapatos del otro. Como médicos, como profesionales de la salud, ponernos en los zapatos del paciente. Poder tener la oportunidad de conocerle más, de saber su nombre, de tratarlo por su nombre. Si puedes recibirlo con un abrazo, excelente. Recibirlo con un abrazo, hacerlo sentir bien, para que este ser humano regrese a la consulta. Yo tengo una tía que tiene prediabetes y se fue a una consulta a un hospital público en el cual la doctora no le trató bien y ella no regresó y no quiere tomar la medicina tampoco. Entonces, debemos ser más empáticos con nuestros pacientes. Otro ejemplo de ponerse en los zapatos del otro es cuando tuve la oportunidad de dar un taller en una empresa donde había uno de los empleados que jamás compartía con los demás. 5 de la tarde, 5 de la tarde, él salía de su trabajo y se desaparecía. En la empresa hacían las fiestas, cumpleaños, celebraban muchos acontecimientos, pero esta persona, este trabajador, jamás compartía. Y empezó a ser juzgado por los compañeros. Empezaron a decirle que era una persona antisocial, de qué se creerá este individuo, y fue juzgado muy duramente. En un ejercicio de comunicación efectiva, de ponte los zapatos del otro, cuando uno de los participantes se puso en los zapatos de él y sentía los zapatos estrechos, el momento que tuvo la comunicación efectiva, él nos pudo confesar de que tenía una niña especial en su hogar y que a las 5 de la tarde la empleada salía del trabajo y se quedaba bajo el cuidado de uno de sus hermanos mayores, que no podía cuidarle en realidad. Entonces él tenía la obligación de salir de su trabajo y llegar a atenderle a su hija. Entonces, ponte en los zapatos del otro. No podemos juzgar a la ligera. Hay que tener empatía con el paciente, conocerle un poco más, saber de su vida. Es importante saber de su vida. ¿Por qué nos desarrolla esta condición? Puede haber estudios científicos sobre la mala alimentación que tuviste o que es hereditario. Pero en realidad yo pienso que es una situación emocional. Es una situación emocional en la cual el tratante debería investigar más sobre este tema y poderle tratar al paciente como un ser humano, como lo que nos merecemos y con mucho cariño, con mucho amor. Continuemos. Lo que estábamos conversando, mejorar las habilidades de comunicación. Lo importante es hacerte entender. Eso es lo importante. Como vemos en la diapositiva, puedes hacerte entender con la palabra, con gestos,
Es importante los gestos. Cuando tú estás con una persona, estás conversando y de pronto haces un gesto de desprecio que tal vez ni siquiera te das cuenta. Y los gestos corporales te dan una comunicación. Si como médicos haces un gesto que rechaza a tu paciente de alguna manera, tal vez involuntario o tal vez voluntario, de pronto hay un mal olor que no te gustó y haces un gesto. El paciente no va a regresar nunca más, no va a sentir esa empatía. Es importante comunicar. Puedes comunicar en idiomas que desconocemos, pero lo logras, lo comunicas. Inclusive tú puedes comunicar con el corazón. Yo he tenido experiencias con personas que no podían escuchar, se les tapó los ojos y al final pudieron recibir el mensaje. Que cómo sucedió no lo sabemos, pero sucedió y sucede. Porque puedes hablar con el corazón. Con los estados de ánimos, con felicidad, con tristeza, con lo que tú elijas. Puedes hacerlo con la mirada, puedes comunicar con la mirada. Es importante que te comuniques con tu paciente. Es importante que le des un abrazo a tu paciente. Lo importante es hacerte entender de que es necesario seguir tal o cual tratamiento. Pero darlo con amor. Darlo con amor, darlo con esa fuerza motivadora que tiene tu corazón. Y te apuesto que los resultados van a ser muy diferentes a los que tenemos acá. Continuamos. Incrementar la habilidad para identificar soluciones a problemas. Afronto retos, confío en mi capacidad, buscar apoyo, el apoyo necesario, ser, hacer, tener. Ser, hacer, tener. Vamos a trabajar en el tener. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos tener? ¿Qué resultado queremos tener en esta vida? Con un ejemplo, si yo te preguntara, ¿qué deseas tener en este momento? Tú puedes ir profundo y decir, a ver, yo en este momento quisiera tener paz, quisiera tener salud, quisiera tener amor. Puedes decir cosas materiales, quisiera tener una nueva casa, quisiera tener un nuevo auto. Todo depende del poder de tu palabra, de qué es lo que declaras, qué es lo que quieres. Hace más de 2000 años, y sin meterme en asuntos religiosos, llegó un ser humano a la tierra y con el poder de su palabra declaró de que era el Hijo de Dios. Científicamente nadie ha demostrado de que este ser humano en realidad es el Hijo de Dios. Pero fue tan grande el poder de su palabra que hay cientos de millones de cristianos y católicos que lo creen y lo creemos. Entonces, cuando hablamos de tener, lo declaramos con la fuerza de nuestro corazón. Lo declaramos con esa fuerza de la palabra. ¿Qué es lo que quiero tener en mi vida? El resultado que quiero tener con mis pacientes. Y para eso vamos al hacer. ¿Qué voy a hacer? Como ejemplo, si yo quiero amor, voy a ser una persona amorosa para tener un resultado de tener amor. Si yo quiero una casa, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar. Voy a trabajar más horas y voy a ser un hombre comprometido. Voy a buscar apoyo necesario. Confío en mi capacidad. Sé que puedo hacerlo. ¿Sí? Y llegamos al ser. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para hacer y para tener?
Entonces, ahí descubrimos quién es el verdadero José Luis Salazar que está ahí. ¿Sí? José Luis Salazar, un hombre libre, un hombre trabajador, responsable, comprometido, líder, amoroso, y con todas estas facultades de ser, ¿qué es lo que va a hacer? Va a trabajar, va a dar amor, va a comprometerse con sus pacientes para tener un resultado positivo. A eso se refiere este tema de incrementar la habilidad para identificar soluciones a problemas. Tienes que descubrir quién eres de verdad, qué puedes hacer en este mundo y qué es lo que puedes lograr en este mundo. Continuamos. Incremento de la satisfacción en el trabajo. El óptimo desempeño irradio energía positiva a los demás, asumo con gusto responsabilidades, obtengo logros, amor por lo que hago, yo elijo versus tengo que. Yo elijo versus tengo que. Hacerte un reconocimiento porque tú has elegido estar en este seminario, estar en este espacio. Porque nadie te obligó a estar aquí. Te hicieron una invitación y tú elegiste. Elegiste escucharme, porque bien pudiste haberte ido de la sala en el principio. Es decir, bueno, no me va a aportar nada científicamente de que cómo voy a tratar al diabético, pero emocionalmente de pronto te puede aportar y dijiste, elijo estar aquí. Yo elijo versus tengo que. Cuando tú tienes un óptimo desempeño en tu vida, tienes logros extraordinarios. Cuando asumes con gusto las responsabilidades que te dan en tu trabajo, cuando tienes ese amor por todo lo que haces, tú elegiste ser médico, tú elegiste ser parte de este tipo de enfermeros, enfermeras, administrativos, parte de este equipo de seres humanos dedicados a la salud. Tú elegiste. Y este es mi reconocimiento para ti, porque hay que elegir en la vida. Todos los días estamos eligiendo. Elegimos ir al trabajo, muy fundamental. Elegimos amar a tu esposa, amar a tu esposo, amar a tus hijos. Todo el tiempo pasas eligiendo. Hoy has elegido estar en este seminario y te reconozco por eso. Estamos al primer día, tenemos muchos días por delante. Es un sacrificio grande de parte de la organización de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. Y aprovechemos, elijamos estar aquí, elijamos ser felices, elijamos apoyar a la gente, elijamos continuar con estas charlas. Muchas gracias y será hasta la próxima. Muy amable, doctor Rommel, muy agradable su intervención y muy edificante para recordarnos que, desde luego, las personas somos una unidad biopsicosocial y también espiritual, eso no puede faltar. Tenemos más interrogantes, así que abrimos el foro con el doctor Darío Carrillo, la nutricionista Patricia Moreno y el doctor Rommel Narváez. Hay una miscelánea de interrogantes que tienen que ver desde aspectos sumamente específicos en el manejo de pacientes, otros en cuanto a criterios diagnósticos, otros en cuanto a situaciones reales que dificultan el trabajo del educador. Voy a tratar de resumir 2 o 3 interrogantes en una sola, como para ventilar la mayoría de las dudas que nos están planteando las personas del auditorio. Y entre ellas, me perdonan, empiezo con el doctor Darío Carrillo. Darío, hay preguntas sobre la evaluación de insulinoresistencia haciendo mediciones de insulina o
curvas de glucosa con medición concomitante de insulinemias. Y sobre la utilidad de la medición de glucemia postprandial, no prueba tolerancia oral a la glucosa, sino enviar a un paciente a desayunar y que nos traiga un resultado de glucosa luego de un desayuno. ¿Qué te parece la utilidad en toma de decisiones, más que nada en primer nivel de atención, en estos dos escenarios? Se necesita solicitar evaluaciones de insulinoresistencia con pruebas de insulinemia y además es útil realizar la prueba de glucemia postprandial en las personas con diabetes o en riesgo de diabetes que nosotros podemos llegar a ver en el consultorio. Realmente la utilización de la glucosa postprandial con comida no sirve. El estudio fue hecho con glucosa anhidra de 75 gramos. ¿Por qué funciona así? Porque si nosotros le mandamos a nuestro paciente a desayunar, no sabemos cuántos carbohidratos están comiendo y no sabemos qué tipo de carbohidratos está comiendo. No sabemos si está comiendo grasas, que va a retrasar la absorción de los carbohidratos. No sabemos si está comiendo proteínas. Entonces, no podemos hacer una estandarización del paciente como tal para poder dar un criterio diagnóstico y decir si tiene o no tiene diabetes, que es al final lo que intentamos hacer. En el primer nivel de atención, yo trabajo en el centro de salud aquí en Esmeraldas, realmente en el primer nivel de atención nosotros tenemos glucosa venosa en ayunas. La glucosa venosa en ayunas es un examen fácil, un examen que no necesita preparación y un examen realmente asequible en todos los niveles de atención. Probablemente si no tenemos nuestra glucosa anhidra, no tenemos preparación, nuestro laboratorio no sabe, utilicemos glucosa venosa en ayunas, que es lo más fácil que podemos utilizar. Pero no le mandemos a desayunar al paciente porque es una pérdida de pruebas y pérdida de tiempo realmente porque no sirve. Eso es lo uno. Lo otro, pensando en la insulinemia, por ejemplo, en los estudios de OMA y ERIC, una revisión Cochrane, evalúa que hay una gran variedad, al menos de un 25%, entre pruebas, entre interensayos y entre la variabilidad de insulinemia que podemos encontrar. Entonces vamos a tener un 25% de error al dar nuestro diagnóstico cuando la glucosa por sí sola, la glucemia plasmática, tiene una variabilidad apenas del 5%. Entonces vamos a tener una gran cantidad de pacientes que se nos escapan. Pedir eso en relación costo-efectivo no tiene validez ahorita como para dar un tratamiento. Probablemente si tenemos pacientes con síndrome de hígado graso no alcohólico, en las guías europeas nos solicita que hagamos un OMA-IR, pero realmente nosotros como atención primaria, glucosa venosa en ayunas, creo que sería lo mejor. Y si hacemos una PTOG, que sea con glucosa anhidra, 75 gramos. Ya, muchas gracias, Darío, muy claro. Patricia, por favor, una interrogante que yo creo que muchísimas personas en esta crisis última que hemos vivido del COVID-19 produjo cambios en los estados anímicos de cualquiera de nosotros, de las personas pensantes, sintientes, y esto trastocó de muy mala forma, en algunos casos, en la mayoría de ellos, el manejo de la enfermedad, de la diabetes mellitus. Con respecto a esta situación, a la situación de la pandemia, yo creo que también se relaciona con un modo de pensar muy popular que algunas personas nos plantean a quienes vemos casos de diabetes mellitus, personas con diabetes mellitus, y es si hay o no una influencia emocional sobre el control glucémico que pueda tener una persona, o si existe esto que se llama o se ha dado en llamar diabetes emocional, que seguramente popularmente se las han planteado ustedes en las consultas. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto y cómo explicárselo mejor al paciente en la consulta desde el punto de vista tuyo? Bueno, realmente sí, el tema de diabetes emocional es algo que lo topan siempre los pacientes y creo que ahora sí es importante abordarlo porque puede haber una diabetes emocional que lo que cause es estrés o ansiedad y que el paciente
coma más o coma menos, y eso produzca una alteración en sus niveles de glucosa. Y es necesario explicarlos que esas situaciones, esos cambios en la alimentación por la ansiedad, por el estrés, por el miedo, son lo que a largo plazo puede tener una influencia en los niveles de glicemia en el paciente, más no en el fondo la diabetes gestacional, la diabetes emocional. Pero ahora yo creo que es ahora más que nunca la importancia del rol del educador en estos tiempos, porque veía una pregunta y claro, decían, es difícil, si antes ya era difícil tener un contacto directo con el paciente y pues tomarnos el tiempo de abordarlo emocionalmente al paciente, peor ahora con los equipos, y créanme, yo también cuando estoy en la consulta y no se me ve la cara, es incómoda tanto para el paciente como para mí. Pero estas herramientas, como por ejemplo esta reunión, este Zoom, en donde podemos vernos con el paciente, es muy necesario. Y eso nos puede servir para control y guía en el paciente. Tal vez no en ustedes como médico directo, pero sí como educadora. Mantengo sesiones con mis pacientes de manera continua por medio de esta vía y en cierta forma nos permite tener este vínculo cercano y no dejarlo, porque él ya sabe que hasta con el médico es difícil volver a verse, que le han dado cita tal vez para enero cuando esta situación se calme. Entonces, yo creo que ahora más que nunca esta herramienta nos ayuda a estar cerca del paciente y aclararle, ¿no? Aclararle que sí, que puede haber una diabetes emocional, pero causa del estrés que pueda estar influyendo en sus hábitos básicos del día a día. Hay que cambiar dietas, hay que ayudarles incluso con técnicas básicas de cómo manejar la ansiedad, alimentos que ayuden a reducir la ansiedad y sobre todo estar ahí con el seguimiento por teléfono o por medio de esta vía importante. Excelente, Ana Patricia. Darío, hay otra interrogante que es repetitiva respecto a el siguiente paso que se daría, o más bien dicho, respecto a la identificación de alto riesgo de enfermar de diabetes o prediabetes y la decisión de tratamiento farmacológico. ¿Cuál sería la alternativa o las alternativas de tratamiento en el escenario de prediabetes después de los cambios en el estilo de vida? Realmente, dentro del escenario de cambios de estilo de vida, creo que eso es el pilar fundamental. Cambios de estilo de vida, alimentación saludable, actividad física es fundamental en el paciente diabético, porque podemos darle 1000 pastillas, podemos darle lo mejor en el momento, pero si no cambia su mentalidad no va a funcionar. Las guías, la guía americana de diabetes y las guías ALAD recomiendan el uso de metformina en el tratamiento de la diabetes, de la prediabetes. Es un insulino sensibilizador, por lo tanto, al ser insulino sensibilizador, vamos a mejorar el funcionamiento de la insulina en cada una de nuestras células. Al mejorar la función de la insulina va a regularse todo el mecanismo de función de lípidos, de función de proteínas, de nueva glucosa, de neoglucogénesis hepática. Entonces, al utilizar esto, vamos a mejorar. Pero si esto no está acompañado de una alimentación saludable, de actividad física al menos de 150 minutos a la semana, todos los días, de lunes a domingo, no se va a llegar a prevenir llegar a prediabetes. Ya. Muchísimas gracias, Darío. Y Ana Patricia y también al doctor Rommel. Hay muchos otros tópicos que se van a tratar específicamente en el resto de las jornadas hasta el fin de semana inclusive, en donde vamos a tener intervenciones específicas de qué hacer en la parte nutricional, qué hacer en la parte de actividad física, y vamos a continuar hablando y reforzando la idea del papel del educador de diabetes, que es el fondo principal de lo que queremos llegar a abarcar en estas jornadas. Dado el papel preponderante de la educación diabetológica en los resultados favorables que esperamos tener sobre nuestros pacientes o con nuestros pacientes con diabetes mellitus. Por esta noche me permito finalizar las exposiciones e invitarlos a continuar con nosotros, no sin dejar de agradecer
las brillantes intervenciones que hemos tenido la noche de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana y los subsiguientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Suerte. Gracias.